Tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Jorge Alberto Payán Barrios. Pertenece al Departamento de Patología. Tiene una licenciatura en Química Clínica de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en Ciencias Biológicas, en Biología Experimental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en Ciencias Genómicos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es investigador de Ciencias Médicas D, tutor del programa de maestría y doctorado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro titular de la Asociación Mexicana de Bioseguridad. También es socio de la KINS y también ha publicado varios artículos en revistas indexadas y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Entonces, doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Le cedo el micrófono. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Muchas gracias a todos por su tiempo para venir a esta plática. Muchas gracias a la asociación por darme la oportunidad de venir a platicarles lo que hacemos en el Laboratorio de Patología Experimental. Lo que voy a presentarles es pues, los avances que hemos tenido pues ya desde hace un ratito, 2006 a la fecha más o menos, particularmente en un área de la tuberculosis que a mí me apasiona mucho, ha sido la que yo considero mi línea de investigación, pues desde hace muchos años, 2006 a la fecha ya van a ser casi 20 años. Eh, He tenido la fortuna de tener avances sustanciales y yo creo que se les va a hacer algo muy interesante. Eh, Sé que esto no está muy relacionado con la clínica, pero pues los químicos somos muy polifacéticos y nos podemos dedicar prácticamente a cualquier cosa. Eh, la plática la titulé así, Descifrando los secretos de la tuberculosis latente a través de un modelo experimental murino. La latencia, bueno, la tuberculosis para empezar, ya ustedes saben, todas las características peculiares de la tuberculosis. Es un bacilo ácido alcohol resistente, se caracteriza por tener una pared muy rica en ácidos micólicos, de ahí su nombre, Mycobacterium tuberculosis, y obviamente tiene una curva de crecimiento muy lento. Eh, Existen micobacterias que son de crecimiento lento, otras que son de crecimiento rápido, particularmente las de interés patológico, pues son las de crecimiento lento. Su descubridor, Robert Koch, 1882, y una de las características más impresionantes que a mí me emociona mucho de este bicho, es que tiene la capacidad de permanecer en estado de latencia, es decir, un estado en el que está vivo, pero no llama la atención. Además de eso, se alcanzan a ver aquí, este es un hepatocito, pueden ver que tiene como unos 15 bacilos adentro de su citoplasma, prácticamente adheridos al núcleo, pero no hay una respuesta inmunológica alrededor. ¿Cómo hace eso la micobacteria? ¿Qué hace o qué induce en una célula hospedero para que ésta no emita señales de alarma? Es algo que ha sido muy interesante. La característica de la tuberculosis, bueno, desafortunadamente existen muchas condiciones que favorecen su diseminación. La más común, o antes, o se ligaba mucho a condiciones de pobreza. Hoy en día sabemos que en este mundo globalizado, donde puedes tomar un avión y en 12 horas estar en otro continente, pues ya no es del todo exclusivo, sigue estando muy vinculado, pero ya no es exclusiva de la pobreza. La desnutrición, pues obviamente se ha vinculado la falta de nutrientes, dietas pobres en proteínas, a la diseminación de la micobacteria, las enfermedades del nuevo milenio, diabetes, hipertensión, estrés, todo eso aunado a diferentes inmunodeficiencias, ya sea por virus, por consumo de estupefacientes, de drogas, etc. Todo esto en su conjunto ha favorecido que la tuberculosis en su forma activa tenga una tasa de diseminación muy alta. Este es el mecanismo de infección de la tuberculosis. Particularmente una persona que es un bacilífero con tuberculosis activa, obviamente al hablar, al toser, al hacer diversas actividades, puede liberar pequeñas
pequeñas gotas de aerosoles. En esos aerosoles pueden ir 3 o 4 micobacterias, hasta 5, que cuando son inhaladas por una persona que no está infectada, pueden ocurrir dos cosas. El bacilo entra, pero pues el modo que tenemos en las vías respiratorias puede ser suficiente para evitar que alcance una célula blanco y de esta manera no puede infectarse. Puede ocurrir la otra cosa. Entra el bacilo, se establece en un alveolo, puede infectar un macrófago alveolar, que prácticamente es lo que claman las micobacterias, ¿sí? Y puede infectarlo. Aquí pueden darse otra vez dos versiones. El macrófago estaba lo suficientemente activo como para eliminar ese inóculo y la micobacteria tal vez no era tan virulenta y se elimina el bacilo. No pasa nada. Pero pueden ocurrir otras cosas. Si hay diabetes, hipertensión, estrés y un montón de cosas que pueden o que juegan un papel importante en la respuesta inmunológica, pues obviamente. Okay. Esto es lo que desconocemos de la tuberculosis latente. 1/4 de la población mundial. Es una cosa bárbara. Al principio se decía, bueno, es un estado reversible de baja actividad metabólica, durante el cual las células cesan su división, pero no mueren. Esto es una maravilla. La micobacteria apaga prácticamente su metabolismo. Cada cuándo se va a replicar, no se sabe. No hay un estudio en el cual se haya podido dar un seguimiento a un bacilo de esta manera. Entonces, se actualiza la definición, se vuelve un poquito más clínico. El estado de respuesta inmune persistente a Mycobacterium tuberculosis en ausencia de evidencia clínica o radiológica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos tuberculosis activa, pues se nos nota, ¿verdad? Estamos tos y tose, aún en las presentaciones. Pero cuando tenemos TB latente, no tenemos ningún síntoma. Actualmente se está por ahí publicando, o hay algunos investigadores que han descubierto que personas con tuberculosis latente, aparentemente no bacilíferos, resulta que pueden tener o presentar ciertas lesiones, y esas lesiones pueden diseminar bacilos. No se conoce como tuberculosis clínica, porque no hay síntomas, entonces se le está llamando una tuberculosis asintomática. ¿Sí? Ah, caray. Ya se atoró. Ahí está. Perfecto. ¿Qué se conoce? Híjole, no se avanza mucho. Si ustedes pueden ver, todavía esta gráfica no es actual, pero sirve para darnos una idea. Estos eran los artículos sobre artículos diversos, todo lo que se llegaba a publicar. La línea azul, artículos relacionados a tuberculosis, particularmente tuberculosis activa u otras facetas. Y esto, lo rojo, es lo que se sabía de latencia. Tristemente no ha cambiado mucho. Hay un montón de preguntas que se tienen que responder. ¿Quién tiene tuberculosis latente? Entonces ya hoy en día hay algunas pruebas que te ayudan a poder discriminar entre una TB latente y una TB activa. Desafortunadamente no son tan accesibles, siguen siendo un poco costosas. ¿Cómo podemos estudiar la tuberculosis? Ha habido modelos, pero los modelos in vitro no, ha habido modelos in vivo, pero estos modelos no imitan lo que realmente ocurre allá afuera. La tuberculosis es una bomba de tiempo. Nosotros consideramos que sí, son 20 millones de personas, son 2.000 millones de personas, el 10%, ¿cuántos son? 200 millones de personas. En cualquier momento puede estallar una situación complicada. Con la pandemia de COVID se demostró que las enfermedades virales inmunosuprimen la mucosa respiratoria. Es decir, todos aquellos que sobrevivieron a la infección quedan extremadamente sensibles a enfermedades en la mucosa respiratoria. Tarda mucho tiempo en renovarse. La tuberculosis, si existe un patógeno oportunista, mejor que tuberculosis, díganme cuál es, pero creo que la tuberculosis siempre ha estado al acecho y es uno de los mejores patógenos para coinfectar. ¿Vale? Entonces,
híjole, ¿qué tanto falta para poder conocer más esta enfermedad? ¿Qué se ha hecho? ¿Hasta dónde vamos? Bueno, ya sabemos que la micobacteria tiene mucha capacidad para modular la respuesta inmune. De hecho, implora por entrar adentro de un macrófago, siendo el macrófago la célula diseñada para poder destruirla. Puede alcanzar periodos de inactividad muy rápidamente, puede estar por mucho tiempo en el hospedero y lo más alarmante, puede ser reversible, puede generar enfermedad activa. Entonces, allá por el año 2000, hace muchos años, podría ser prácticamente la vida de alguien que esté por aquí, algún estudiante. Ya en ese entonces eh, se publicó un trabajo en nuestro laboratorio en el cual a través de PCR in situ, tomando biopsias de pulmones de personas que murieron por causas ajenas a la tuberculosis, ¿sí? Y por PCR in situ se buscó la secuencia de inserción, y es 6110, exclusiva de Mycobacterium tuberculosis o del complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Y qué creen? En tejidos prácticamente sanos se encontró evidencia de ese DNA. En macrófagos alveolares no había mucha sorpresa, pero en neumocitos tipo 2, en células endoteliales, en fibroblastos. Esto fue un hallazgo muy interesante porque esas células no son fagocitos profesionales y sin embargo la micobacteria pudo estar ahí. Claro, en ese momento fue un hallazgo muy interesante, pero pues bueno, la pregunta después surgió, bueno, ¿y cómo sabes que esa bacteria realmente estaba viva? A lo mejor eran remanentes de DNA y nunca pasó nada. ¿Sí? En ese entonces no teníamos la metodología para poder demostrar una viabilidad. 6 años después, está en el 2006, tuvimos la oportunidad de demostrar esto. ¿Sí? Ya se había demostrado la presencia en tejido pulmonar, pero buscando un control para hacer una PCR, se tomó un ganglio intratráqueo bronquial o de un complejo de Ghon, rodeado de grasa. Vamos a hacer unos cortes, vamos a hacer una PCR in situ, porque seguro aquí hay tuberculosis, el sujeto se murió de eso, y va a ser nuestro control positivo. Oh, sorpresa. ¿Qué creen que pasó cuando, sin querer, el microscopio enfocó el tejido adiposo circundante de ese ganglio? En los adipocitos había DNA de tuberculosis. Y entonces se hizo un experimento en el cual se tomaron células preadipocitos de ratón, se diferenciaron y se infectaron con micobacterias. ¿Y qué creen? Las micobacterias estaban pegadas a las gotas de lípidos de esos preadipocitos. Ahí nunca se reactivó la enfermedad, no había evidencia metabólica de enfermedad activa, de que la micobacteria quisiera reactivarse. Entonces, ¿qué hacía la micobacteria en un tejido como el tejido adiposo sin inducir enfermedad? ¿Y por qué le gusta estar junto a las gotas de lípidos? Es una fuente de carbono inagotable. La micobacteria puede estar ahí durante el resto de vida del sujeto sin inducir una enfermedad activa. El patógeno perfecto no es el que mata a su hospedero, es el que puede acompañarlo durante toda su vida y en el momento adecuado decir, este hospedero no me sirve, tengo que buscar uno nuevo. En 2012, si se fijan, vamos teniendo suerte cada 6 años, pero ya nos toca, empezamos en el 2000, 2006, 2012. Hicimos lo mismo, PCR in situ, en sujetos que murieron por causas ajenas a tuberculosis, pero ya no en pulmón. Nos fuimos a hígado, vaso, riñón, y encontramos que la micobacteria puede estar presente en sinusoides hepáticos, en cápsulas de glomérulos en esta parte y en los túbulos proximales distales. Entonces, las micobacterias no solo colonizan el pulmón, pueden colonizar prácticamente cualquier célula del organismo. Obviamente aquí nos preguntaron, bueno, sí, es DNA, ya lo habían demostrado en el 2000. ¿Qué tiene esto de importante? Nosotros nos lanzamos a la búsqueda, ay, perdón, de estos genes. Primero, demostramos por PCR la localización. Después, buscamos una secuencia de un RNA
como un indicador de viabilidad. Este es un RNA de 16 Verberts. ¿Sí? Se expresa en todas las etapas de crecimiento de las micobacterias. Encontrar ese mensajero, nos demostró que la micobacteria estaba viva. Obviamente, la pregunta era, bueno, sí puede estar viva, a lo mejor el sujeto murió y se acababa de infectar, y lo que tienes tú es una tuberculosis diseminada, no pasa nada. Nos lanzamos a la búsqueda de transcritos de alfa-cristalina y isocitrato-liasa. El alfa-cristalina está estrechamente relacionada con condiciones de hipoxia. Cuando ya todos los nutrientes se terminaron, alfa-cristalina se encarga de utilizar los lípidos de la pared de la micobacteria para mantenerse viva por más tiempo. Por eso las micobacterias latentes adelgazan su pared y pierden sus capacidades tintoriales. Isocitrato liasa es una enzima que se activa a través de la vía de los ácidos tricarboxílicos, a través del glioxilato. Cuando se terminan los ácidos grasos y se tienen que utilizar moléculas de carbono más complejas, es cuando se prenden. Entonces, pudimos demostrar que lo que estaba aquí estaba vivo y además estaba en latencia. Cuando llevamos esto al modelo de ratón, encontramos que se replicaba. Todos los hallazgos que tuvimos en los tejidos, pudimos replicarlos en un modelo que en ese entonces teníamos, que era un modelo de enfermedad lentamente progresiva. Infectábamos a los ratones, pero todo el tiempo podíamos cultivarlos. Entonces no cumplía todas las características de la latencia. La latencia es bacilos viables, pero no cultivables. Solamente los puedes detectar a través de mecanismos moleculares, biología molecular, RT-PCR, lo que sea. Y otro hallazgo que hicimos fue que en un sujeto al que le habíamos tomado biopsia de pulmón, hígado, vaso, riñón, hicimos un espoligotipo para nosotros poder identificar si tenía el mismo inóculo en todos los órganos o eran inóculos diferentes. Y descubrimos que a lo largo de nuestra vida podemos infectarnos con varias cepas diferentes de tuberculosis. ¿Por qué la de hígado no se parece a la de riñón o a la de vaso? En ese entonces considerábamos que era tal vez por el tropismo metabólico de esos tejidos. Hoy en día, una pregunta interesante sería, bueno, vamos a ver si en ese mismo órgano se pueden encontrar genomas de diferentes micobacterias. Solo que pues tenemos que volver a empezar a recolectar autopsias, y es una tarea que los estudiantes no han querido hacer. Yo ya no, ya hice 50, ya con eso tuve. Entonces, después de varios años de estudiar esto, pudimos ligeramente modificar estos esquemas que existen de la tuberculosis. Sabemos que nos infectamos, que aproximadamente el 90-95% de las personas no se enferman, pueden eliminar el inóculo. El resto, ¿sí?, del 5 al 10%, sí pueden generar enfermedad activa, particularmente, ¿sí?, estamos aquí. Estas personas, la enfermedad activa, el problema es su transmisión. Nosotros, particularmente, infectamos a las personas que viven con nosotros, las que trabajan con nosotros, las que se transportan con nosotros. Entonces es una situación muy complicada. Ser tuberculoso es como ser radioactivo. Entre más cerca estés y entre más tiempo pases con esa persona, tienes más probabilidades de que te haga daño. Nosotros encontramos que en el 30% de ese 90% que llega a controlar la enfermedad, ¿sí?, se pueden formar estas estructuras que canónicamente hablando son para contener el bacilo, pero la micobacteria es tan sabia, puede esperar, y a lo largo del tiempo pueden pasar muchas cosas. Podemos inmunosuprimirnos por muchas enfermedades, podemos inmunosuprimirnos por el estrés, que hoy en día es una enfermedad muy moderna, pero ¿saben también cuál es un problema? No nos estamos haciendo más jóvenes. La edad también es un evento de inmunosupresión, y en algún punto la micobacteria puede aprovecharlo y despertar. ¿Sí? Problema, pues como está diseminada en todos los órganos, ¿a cuál órgano vamos a atacar primero? El tratamiento para tratar a la tuberculosis latente, porque existen muchas propuestas, no deja de ser hepatotóxico. Entonces es un problema bastante serio.
A lo largo de todo lo que hemos aprendido, pues sabemos que la tuberculosis, ¿sí?, primero, pues necesita un ambiente proinflamatorio, activación de macrófagos, producción de óxido nítrico, péptidos, etc. Una vez que entra el bacilo, pues es captada por un macrófago alveolar y este puede ser llevado a un nódulo linfoide, donde se van a estimular linfocitos TCD8, CD4, se producirán muchas citocinas que van a enriquecer ese ambiente de diferenciación de estas células, de preactivación. Van a migrar hacia el área del pulmón y entonces van a atacar a la micobacteria. Se va a formar un granuloma y si todo sale bien, pues la van a eliminar. ¿Qué pasa, ¿sí?, si no se elimina? Pues a lo mejor se puede contener y ahí se va a estar mucho tiempo. Pero si este microambiente de contención no funciona o se debilita, la micobacteria va a empezar a crecer y va a empezar a generar enfermedad activa. Hasta aquí vamos súper padre. Pero nosotros quisimos, pues, seguir investigando en este asunto y encontramos, ok, para que exista crecimiento bacteriano, tiene que haber oxígeno, tiene que haber nutriente y tiene que haber un pH adecuado. Todo eso ya está más que demostrado. Pero el problema sigue siendo que nadie se mete a estudiar el metabolismo de latencia. Pues sí, hay cambios en el metabolismo, hay transformación bacteriana, acuérdense que no la pueden teñir. Entonces, todo esto tiene que estar relacionado con este asunto, un cambio en la expresión génica. Entonces, existe una triada muy importante, ¿no? La tuberculosis latente, bueno, hay expresión de genes asociados a latencia, eso ya se demostró. Hay fenotipos que son fármaco resistentes y hay manipulación de la respuesta de células inmunológicas. ¿Cómo es esto? Ya se sabe a través de diversos estudios que existen muchísimos genes, muchos regulones que regulan cómo esta micobacteria se va a mantener en ese estado de latencia. Particularmente, uno de los más estudiados es el regulón 2R. Regula aproximadamente 60 genes, todos ellos relacionados con el metabolismo de la micobacteria en el estadio latente. ¿Vale? Se sabe que hay micobacterias que expresan muchas ATPasas, muchas bombas inhibidoras, muchas bombas que sacan moléculas activas de los fármacos, entra al citoplasma y la bomba lo saca para que no se acumule adentro de la micobacteria y le pueda hacer un daño. Entonces es difícil acabar con antibióticos con estas micobacterias. Incluso en personas que recibieron y completaron su tratamiento adecuadamente, hay un estudio muy interesante en Estados Unidos. A 200 personas les dieron el tratamiento y todas concluyeron satisfactoriamente su tratamiento. Perfecto, ya eres baciloscópicamente negativo. 2 años después, otra vez, muchos de ellos volvieron con la misma cepa de tuberculosis. ¿Te volviste a infectar? Pues no. Hicieron estudios genotípicos y descubrieron que era la misma, se reactivó. Entonces, como que el tratamiento no era tampoco una garantía. Y si a esto le achacamos que las micobacterias tienen la capacidad de generar proteínas que se van a pegar, por ejemplo, estas coroninas, que van a evitar que madure el fagosoma y que esto se adhiera al lisosoma, evitando el fagolisosoma. Si esto no se completa, pues la micobacteria va a vivir a gusto dentro del macrófago. Entonces, se sabe mucho en la teoría, sí, se sabía mucho en modelos in vivo que no eran los más adecuados, pero no podemos seguir adelante si no hay un modelo in vivo que se apegue más a los cánones de lo que ocurre allá afuera. Entonces, este es un resumen. Sí está el modelo de Cornell, pero ellos infectaban por vía intravenosa con una cantidad muy elevada de micobacterias, se ponían a dar tratamiento y pues obviamente hasta que el ratón se hacía UFCs negativo y después lo inmunosuprimían y demostraban la latencia. Sí, ok, la vía de infección no era la adecuada. Entonces, este es el antiguo modelo que usábamos en nuestro laboratorio. Se inoculaba con 4,000 micobacterias, pero el hospedero se comportaba como tuberculosis latente, pero la bacteria se podía cultivar, entonces eso era un lío. Hace unos años, en 2017, mi estudiante de maestría, nos abocamos a la tarea de establecer un modelo de latencia que fuera inducido hacia la latencia por el sistema inmunológico. No antibióticos, no restricción de nutrientes, no bacterias atenuadas. Tenía que ser una infección a través de la tráquea, ¿sí? Y primero probamos estas cargas bacilares, 10, 200, 250, 500. Encontramos
que la efectiva es 10 micobacterias. Eso les da una idea de lo poderosa que es la micobacteria para infectar. 10 micobacterias fueron suficientes para generar una primoinfección a la cual el sistema inmunológico va a llevar a la latencia. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, pues primero buscamos la secuencia, esta secuencia de inserción, se probó con esta cepa hipervirulenta y todos la expresaban, todos los ratones, ¿vale? Casi en todos se podía cultivar, particularmente en tiempos ya más tardíos, 28 y 60 días. Cuando buscamos la expresión de genes relacionados a latencia, nos dimos cuenta que 210 días después de haber infectado, se expresaba el 2T, ¿sí? Se expresaba el 2R, y otra vez buscábamos alfa cristalina, isocitrato liasa, y en algunos casos se expresaba desde el principio. Okay, eso fue algún dato muy interesante. Posteriormente buscamos genes de metabolismo activo, pues para poder descartar, digo, no todas las micobacterias van a estar en latencia, algunas pueden estar con una enfermedad lentamente progresiva. Y entonces encontramos estos que están relacionados con la replicación de la pared y con replicación de DNA. ¿Y qué creen? También volvimos a encontrar la expresión de isocitrato liasa y alfa cristalina en estos ratones. Entonces, se podía establecer latencia, solamente puede ser detectable por métodos moleculares y en algunos casos por, por cultivo. Entonces, una vez que ya habíamos establecido nuestro modelo de latencia, obviamente cuando inmunosuprimimos a esos animales, a la mayoría le dio tuberculosis. Recuerden que no todos se van a infectar. Algunos pudieron tener éxito y eliminaron la micobacteria. Y aún después de haber inmunosuprimido estos animales con glucocorticoides en el agua de bebida, nunca se reactivó la tuberculosis. ¿Ok? Utilizando este modelo, ya dijimos, bueno, vamos a probar con aislados clínicos de personas que hayan tenido tuberculosis en latencia y de repente un día llegaron a la consulta y ¿qué crees? Se les aisló y pues tienes tuberculosis. Se encontró un paciente de Orizaba, Veracruz, la cepa está denominada como 36226, otro, un paciente holandés, está denominada como 1556, y obviamente nuestra cepa tipo H37 es hipervirulenta. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos estas bacterias, las inoculamos, 10 micobacterias por ratón, y vamos a ver qué pasa? Tomamos pulmón, hígado, riñón, vaso, cerebro, y entonces a lo largo del experimento podemos ver cómo H37, que es una cepa patógena, en algunos casos era cultivable, en otros no. Las micobacterias patógenas tienen toda la capacidad de inducir latencia, pero en cuanto tienen una oportunidad, cuando este ratón entre el 365 y 395, un mes de inmunosupresión, en cuanto estas micobacterias tienen la oportunidad, se reactivan. Ese es el problema que tenemos allá afuera. Los aislados clínicos tuvieron un comportamiento muy, muy interesante. El de Orizaba, Veracruz, había crecimiento, sí, pero en cuanto se inmunosuprimió al animal, se reactivó. ¡Wow! Interesante. Esta nunca quiso reactivarse, la del paciente holandés. Estuvo inmunosuprimido y no se reactivó. A lo mejor se eliminó el inóculo, ¿no? Buscamos IS 6110 y estaba presente. No había lesiones. Este fue un hallazgo muy interesante que se dio gracias al modelo animal que nosotros implementamos. Y entonces, la pregunta era, ¿por qué esta bacteria, a diferencia de las otras, le gusta estar en latencia? Entonces, se sabe que las micobacterias tienen muchísimas ATPases, pero hay una en particular que está estrechamente vinculada, de hecho es regulada por el regulón 2R, el que les hablaba hace rato, que regula 60 genes. Está estrechamente ligado a la latencia. Entonces, ¿qué pasa si medimos la expresión de esta ATPase? Este es H37, que es patógena, si se fijan, todo el tiempo está expresando esta ATPase, se encarga de extraer el calcio. Si el calcio se acumula adentro de la micobacteria, esta se muere. Entonces, entre más se expresa esa ATPase, más calcio sacamos y menos daño recibe. H37 se mantuvo así. 1556
estuvo expresándolo todo el tiempo. Pero curiosamente, cuando se inmunosuprimió el animal, uno esperaría que esto dejase de expresarse. Resulta que esta micobacteria quiso expresarlo más, como si su intención fuera permanecer en latencia. Eso fue un hallazgo que nos llamó muchísimo la atención. Mientras que en H37 se disparaba a partir de los 9 meses, en 1556 se mantiene. Y en cuanto tuvo oportunidad de reactivarse, optó por sobreexpresarlo para seguir en latencia. Este modelo nos permitió reproducir lo que existe allá afuera en la tuberculosis latente, pero también nos abrió una ventana, desde mi particular punto de vista, muy interesante. Nos demostró que existe variabilidad genética en las micobacterias, y no crean, no los quiero confundir. La variabilidad genética ya se sabe, todo el mundo lo conoce, pero en las micobacterias siempre se decía, la variabilidad genética es porque hay bacterias que son más virulentas, que son más transmisibles, que son propias de alguna población, que son propias de alguna región. Todo era para tuberculosis activa y su diseminación. ¿Por qué nadie había pensado que en la variabilidad genética existen micobacterias a las que les gusta permanecer en estado de latencia? No les interesa generar enfermedad activa. Y entonces, en nuestro laboratorio un día tuvimos una idea. Si esta micobacteria le gusta estar latente y no le gusta reactivarse, ¿no podría ser utilizada como un candidato vacunal? El problema con BCG es que te vacunan y a los 6 meses ya no queda ni rastro de ese bacilo. Es destruido. 1556 puede estar muchísimo tiempo en un sujeto y ya demostramos que no tiene interés en reactivarse y aún no ha sido manipulada genéticamente. Acuérdense que la OMS pide que haya 2 mutaciones no redundantes para poder proponer una vacuna. Entonces un día dijimos, bueno, vamos a hacer estudios para ver qué tan conveniente podría ser utilizar esta micobacteria. Descubrimos, la probamos contra BCG-FIPS y descubrimos que BCG-FIPS es nuestra vacuna, el Golden, el estado del arte. Vacunamos animalitos, animales desnudos, ¿y qué creen? Se mantuvo sin problema. Esos animales no se murieron. Entonces, está lo suficientemente atenuada. Después, agarramos un ratón balsé y dijimos, ¿sabes? Vamos a vacunar con BCG subcutáneo y con 1556 subcutáneo. Y esos animalitos, después de que se establezca la memoria inmunológica, los vamos a retar con H37. ¿Y qué creen? Miren la carga vacilar entre BCG y 1556 a los 2 meses posinfección. No hay mucha diferencia, no es una diferencia estadísticamente significativa. Claro, BCG tiene un poquito menos. Después de 6 meses, la carga vacilar se dispara un poco, pero sigue sin ser significativa. El porcentaje de neumonía fue lo más interesante. A los 2 meses, ambas protegen igual, y después de 6 meses, la diferencia no es estadísticamente significativa. ¿Sí? Nos vamos a la histología y podemos encontrar, obviamente en el control, ya a los 6 meses ya no había ratones, pero el control estaba inundado, tenía el 80% de neumonía. Estos son a los 2 meses BCG-FIPS y 1556. No es necesario ser patólogo para poder ver que aquí hay más manchitas rosas que de este lado, ¿verdad? Si se fijan, los pocos puntos que hay están perfectamente delimitados y no se ve que haya difusión de la enfermedad, como puede ser este el caso, a los 6 meses. Si bien a la hora de medirlos no hay una diferencia muy clara, las áreas de neumonía que se producen por 1556 están más delimitadas y no están en difusión. Quiere decir que la respuesta inmunológica está definiendo mejor cómo atacar a la tuberculosis. Posteriormente, gracias a este modelo, un día alguien nos dijo, bueno, ok, ¿sabes? Me dijo mi estudiante, es que los ratones que tengo con latencia se están peleando mucho. Al principio pensábamos que era porque
La micobacteria, bueno, en cantidades pequeñas, los ratones están sanos, se sienten fuertes, pues su naturaleza es competir por ver quién es el alfa. No le dimos mucha importancia en un principio, pero esto se empezó a repetir y a repetir y a repetir en todos los estudios que hicimos de latencia. Entonces, una estudiante, la doctora Viridiana, ella estudia el comportamiento de los animalitos y les hizo pruebas psicológicas a los ratones. Sí, suena curioso, pero créanme, existe. Entonces, ¿qué creen? Encontró que estos ratones tenían alteraciones en el comportamiento y los ratones que estaban sanos no los tenían. Particularmente, se alteraba un circuito que tenemos todos, es el circuito de la agresividad, lo que nos hace estar enojados, lo que nos hace calmar. Entonces, estos animales todo el tiempo estaban agrediéndose, se mataban, los animales son así. Entonces, gracias a este modelo pudimos encontrar esa nueva línea de investigación. Después, pues obviamente si había cambios en el comportamiento, obviamente a nivel molecular, tiene que haber una alteración en el microambiente cerebral. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay que buscar ciertos receptores por biología molecular. Otra oportunidad. Y la reactivación. Ok, ya tenemos el modelo de latencia. Ya tenemos la posibilidad de reactivarlo. Y ya sabemos qué moléculas están estrechamente vinculadas a un evento de reactivación. Pues vamos a sacar otra línea en la cual vamos a empezar a bloquear, por ejemplo, CTPF, para que ese calcio se siga acumulando en estas micobacterias y entonces mueran en latencia. Son varias líneas de investigación que surgieron, pero la más interesante, pues obviamente, siempre es la biología molecular, ¿verdad? Entonces, pues ya se sabe que los estudios transcriptómicos en la tuberculosis latente han hecho avances de pasos de gigante, pero en la latencia nadie lo había hecho. ¿Por qué? Porque se requieren grandes cantidades de RNA. Y sí, efectivamente, nosotros no los tenemos en nuestro modelo. Pero eso no quiere decir que no podamos estudiar la latencia desde el particular punto de vista del hospedero. ¿Qué cambios generan en el hospedero esos bacilos? Y entonces, de ese modelo, ¿se acuerdan que tomamos cerebro, riñón, pulmón, hígado? Nos costó mucho trabajo porque hay que tener RNA de óptima calidad para mandar a secuenciarlo. De hecho, esto es un proyecto que financió el instituto, gracias a Dios, muy afortunados, nos dio el financiamiento para poder hacer una secuenciación de este material. Tomamos el cerebro de esos ratones, se hizo extracción de ácidos nucleicos y se mandó a secuenciar. C1 es H37, C2 es nuestra cepa, esta de latencia muy interesante, 1556. Si ustedes se fijan, 10 micobacterias que entraron por vía intratraqueal a esos ratones y generaron un estadio de tuberculosis latente, indujeron el cambio de 2.700 genes en el cerebro, en un ratón. 1556 está especializada en tener latencia, 3.200 genes. Nunca se les En el había pulmón, el órgano blanco de la tuberculosis, 1.400. Y la que le gusta estar en latencia, 482. El cambio más interesante nosotros lo vimos en el riñón. Una persona con El riñón, tristemente, es un órgano al que casi no le poníamos atención porque pues, era el riñón, entonces como que no nos llamaba la atención qué podía pasar en el riñón. Ahí la primera vez. 1556 indujo el cambio de 8.000 genes. Donde quiera que estés tomando. Entonces, como que es una enfermedad. Nos falta mucho por descubrir, sí. Tenemos 8.000 genes que evaluar, unos que se regulan de forma positiva y otros de forma negativa. Entonces, nuestro trabajo de hoy en adelante con esa base de datos, y es una invitación que se le hace a todos los estudiantes o los que quieran colaborar con este estudio, es pues ver qué interacción hay entre subir y bajar un gen, apagarlo y prenderlo. Esto que ven aquí, tuvimos la oportunidad de tener una colaboración con Colombia, donde en un servicio de medicina forense, pues obviamente hicieron la autopsia de como 50 sujetos que murieron, algunos de ellos por causas violentas, otros, pues bueno, pues por todo lo que se encuentra en un servicio de medicina forense. No había registro de que tuviesen tuberculosis,
Y entonces dijeron, ellos leyeron nuestro trabajo de 2012 en el que lo hicimos extrapulmonar. Oye, ¿cómo ves? Como Te dicen, mando yo estos cerebros y ustedes hacen ese mismo estudio que y salgas. lo complementamos. Entonces estamos en eso. Eran muestras de autopsia, entonces imagínense en un servicio de medicina forense un sujeto que muere en la calle y van a recogerlo 3 horas después y de aquí se hace la autopsia, etc, etc. Era muy difícil, nos costó muchísimo trabajo obtener RNA de muy buena calidad. Todo este glamour, Gracias todo a la colaboración que tenemos con una doctora del Departamento de Fisiología de la Nutrición, toda esta gente pudimos obtener ese RNA. es Y gracias obviamente no es todo el cerebro, solamente es una a fracción como del tamaño de un dedo en el hipocampo. Entonces nosotros por ahí tomamos un fragmentito para hacer extracción de ácidos nucleicos y miren, pero les llega a faltar algo encontramos 19 genes que no tienen nada. que se sobreexpresaron o se apagaron en relación a un cerebro sano, o bueno, no sano, clínicamente sin enfermedad. Entonces, toda esta información ya la tenemos ahí, pero ahora necesitamos invertir tiempo. Es dinero jineteado Existen con estas páginas, hoy en día los jóvenes hacen muchísima transcripción y ya saben de bioinformática. Entonces, existen páginas como esta donde te muestran mapas en los cuales tus genes o la interacción de un par de genes pueden estar vinculados en una función metabólica. Entonces, en H37, en cerebro, pues encontramos, pues sí, que todos estos genes podrían tener vínculos con fijación de zinc, con la eliminación de cobre. Tenemos que estudiar gen por gen para poder darle una valoración o una ponderación biológica a esta situación. Lo interesante es que en ambas micobacterias, si se fijan, el 37.4% de los genes vamos a están vinculados, es decir, solamente comparten alguna función, son bacterias independientes, sí, pero algunos de estos genes no puede tienen la ser tan misma función y metabólicamente pueden estar realmente interviniendo en un mecanismo biológico desde el punto de vista del hospedero. Finanzas de los bancos, de eso estoy hablando. Hígado, perdón, pulmón, cerebro, riñón. Y nosotros hicimos esto también para en que los no cerebros que encontramos. Esto no es con secuenciación, esto es con biología molecular. Bueno, si encontramos alteraciones, nos lanzamos a la búsqueda de genes que estuvieran relacionados con la latencia en estos tejidos. Y oh, sorpresa, estos sujetos murieron causas ajenas a tuberculosis. Pero en la mayoría, bueno, no en la mayoría, en gran parte de ellos, en 10 de 50, que más o menos es lo que se establece un cuarto de la población mundial aproximadamente, estos sujetos tenían tuberculosis y no lo supieron. Y tuberculosis en el cerebro. Y entonces por ahí alguien dijo, oye, ¿y si murieron de causas violentas? Esto no podría estar vinculado con lo que tú encontraste en tu modelo de ratón. Gracias. Estas son las colaboraciones que hemos tenido la oportunidad de generar. La doctora Adriana nos ha ayudado increíblemente para poder extraer ácidos nucleicos. La doctora Milena Maya es la que nos ha ayudado a cuantificar delta CTPF. La doctora Georgina y la doctora Rosa Gloria de la RAI, pues para poder hacer las bibliotecas genómicas y análisis bioinformáticos. Ella es mi estudiante Blanca Tobar, es estudiante de doctorado. Ella está haciendo todo este asunto de la secuenciación y ella es una estudiante que tenemos Servicio Social de Medicina, que está con nosotros apoyando en este proyecto. Pues, muchas gracias. Esta es la duda más interesante. ¿Lo que encontramos aquí estará relacionado con lo que encontramos en ratón? Si a alguien le interesa, pues bueno, siempre habrá lugar para un estudiante más. Muchas gracias por su tiempo. Tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien que quiera? Mencionaste que había algunas lesiones en el paciente que habían producido jóvenes, niños, y ahora ya están teóricamente sanos, Ajá. pero que no sabemos si tienen una serie. ¿Cuáles son estas lesiones? Es el complejo de Bonn. Muchos de nosotros, si no es que la mayoría, recordemos que México es un país endémico. Entonces, el primer contacto en la mayoría de las personas con la tuberculosis es en la infancia.
Entonces, de hecho, cuando nos vacunan, pues nada más es para proteger contra una tuberculosis meningia, pero realmente no tiene mayor impacto. Entonces, durante la infancia, podemos infectarnos, a lo mejor, no sé, no sé si ustedes lo recuerden, yo no recuerdo, digo, a esa edad, tuvimos una tos muy fuerte y a lo mejor 15 días, 20 días después se quitó espontáneamente y fue una tosecilla. A lo mejor las que son mamás en algún punto dirán, oye, a lo mejor mi hijo ya lleva 2 semanas con tos. Tal vez en ese momento fue que estuvimos en contacto. La respuesta inmunológica toma estos bacilitos que pudo recolectar y los lleva a un ganglio. Los tenemos aquí atrás del esternón. Y esos ganglios, si el inóculo es muy grande y la enfermedad fue considerable, tienden a calcificarse. Esas lesiones calcificadas son el signo de una infección resuelta positivamente, pero pues es una cicatriz que se va a llevar ahí toda la vida. Esas son las lesiones. Durante muchísimos años se creía que solo ahí se podía albergar la tuberculosis latente, que fue lo que les mostré de opiados. Pero eso no explicaba por qué te daba tuberculosis renal, tuberculosis hepática, tuberculosis en hueso. Entonces, por ahí alguien se puso a crear granulomas sintéticos y entonces se dieron cuenta de que molecularmente, aunque el calcio sea una masa, puede generar poros. Y entonces se dieron cuenta de que de vez en cuando puede ir a lo mejor una célula dendrítica y mete la mano ahí a donde está la necrosis de la tuberculosis y sacaba un antígeno. Este antígeno servía para mantener al sistema inmunológico sensibilizado, activo. Pero de vez en cuando no sacaba el antígeno, sacaba la micobacteria completa y se le llevaba un nódulo, y de ahí la micobacteria a lo mejor era sembrada a un vaso, al hígado, al riñón, etc. Entonces, ese tipo de lesiones funcionaron como reservorios. Hoy en día, hay por ahí unos autores que refieren que a lo mejor no es necesario tener una lesión calcificada, ya se los demostré, pero a lo mejor por ahí una bacteria que estaba latente se le ocurrió despertar, mejor genera una lesión que no genera síntomas, pero sí puede ser bacilífera. Una lesión paucibacilar, no es ni latente ni es activa, solo que está en ese umbral. Y entonces se cree que pacientes con tuberculosis latente tal vez puedan ser bacilíferos, pero pues, no hay manera todavía de demostrarlo. En nuestro modelo, digo, esto es algo que estamos haciendo y lleva un mes. En este modelo de latencia que tenemos, si ya tenemos el modelo y ya tengo ratones que sé que están en latencia, se me hizo fácil agarrar ratones sanos y ponerlos a convivir. Y pues después de 2 meses de estar conviviendo, pues voy a sacrificar esos ratones sanos y si obtenemos UFCs, pues, les estaremos dando la noticia en otro seminario al que nos inviten. Pero por eso estamos en proceso. Una C, una Q y una T. Ay, ¿Dónde lo habré puesto? No me asuste. ¿Más para arriba? CQ. ahí está, CTP. Ah, CTPF es la ATPasa en cuestión. Estas ATPasas, las micobacterias tienen muchas ATPasas, particularmente vinculadas al manejo de metales, pero muchas tienen otras actividades que están vinculadas con metabolismos activos, pero particularmente esta ATPasa está regulada por el regulón 2R, el cual, entre otras cosas, regula como a 60 genes, todos ellos relacionados con la latencia. Por eso nos llamó la atención. No, no, no. No, no, no. Esta es una tepeasa que tienen las micobacterias. Y las utilizan para que el calcio, particularmente esta, para que el calcio no se acumule dentro de la micobacteria. Si el calcio se acumula, la micobacteria se muere. Entonces,
Claro, también se requiere calcio para procesos metabólicos, no quiere decir que tiene que estar en cero, es un balance. Si hay mucho calcio, se muere. Si hay poco calcio, se muere. Estas ATPasas lo mantienen. Si usted incrementa el consumo, por ejemplo, una molécula que interfiera con la acción de esta ATPasa, el calcio se va a incrementar. Y la micobacteria, aún en latencia, se va a morir. A diferencia de 1556, por ejemplo, un hallazgo interesante. Entre más oportunidad tiene de generar una respuesta y activarse, en una cuestión de inmunosupresión, por ejemplo, 1556 incrementa la producción de esta CTPF. Dato interesante. Nosotros queremos bloquearlo con una molécula sintética para ver si realmente o sea, in vitro sí funciona, pero recordemos que una cosa es tener un cultivo celular y otra cosa es tener un organismo donde intervienen muchísimos factores en esos microambientes. Entonces, no es tan sencillo, pero vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Pues, Adelante. A nivel de la radiación, ese sistema de ya se ha avanzado algo me imagino que no hay tantos resultados, ¿no? Pero a nivel de esa ventaja de estos vacilos que tienden a hacer más latencia, porque son más violentos, ¿hay algún marcador que lo predefine? ¿Qué esperarías tú que encontrar en ese sistema? Y la otra que me mucho, eh, me preocupa un poco el diagnóstico de estos brotes, a lo mejor transitorios, me pongo a pensar en estos pacientes que están inmunosuprimidos, por el tratamiento anticoagulante, por esteroides, por el has tenido una experiencia ya bastante hospitalaria con estos probables casos patentes de tuberculosis. La primera, ya está secuenciado todo el genoma del 1556, el doctor Dick Van Solingen en Holanda. Tiene toda una infraestructura montada para eso, ya se tiene secuenciado. Y sí hay variaciones de SNPs, son como 4000, en referencia a H37. Ahora, ¿qué alteraciones? Pues sí, hay un montón de genes que sí están con cambios, pero ¿cuál es la influencia metabólica que tienen? Pues apenas vamos, es decir, ya lo probamos en ratones, tenemos en algunos casos 8000 genes que tenemos que estudiar, tenemos que analizarlo, por eso, y francamente es un mar de información. Digo, la base de datos ya está ahí y sé que hoy en día los estudiantes manejan herramientas bioinformáticas de una forma que a lo mejor nosotros ya no podemos porque ya se nos pasó esta época. Nosotros solo manejamos Office, pero bueno, está la opción de que podamos tener hallazgos muy interesantes de hoy en adelante. Todavía no puedo responder a esa pregunta, pero esperemos que en próximos meses tengamos una respuesta posible. Con respecto a la segunda, no hemos interactuado con pacientes. Los protocolos que nosotros tenemos solo son de ratones. El único de humano que establecimos fue hace muchos años, no se desarrolló aquí, fue en el Hospital General y fue para poder obtener las autopsias para mi doctorado, pero no hemos tenido esa oportunidad porque todavía no tenemos bases como para proponer esto ante el comité de ética. Sí hemos tenido, por ejemplo, colaboraciones, nuestro laboratorio está intentando tener una colaboración con Ensenada, Baja California. Hay una doctora que allá sí están, por ejemplo, obteniendo muestras de cerebros de personas violentas, porque ellos trabajan en reclusorios. Entonces, cuando se dan estas circunstancias las que se agreden y uno de ellos no la libra, entonces están recolectando para nosotros poder buscar marcadores que hayamos encontrado en nuestros ratones, poder hacer ahí un vínculo a la sal
Digo, no es de sorprenderse, los ratones y nosotros tenemos 300 genes de diferencia, no es que seamos tan diferentes, genéticamente hablando. Okay. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Quisiera agradecer al doctor Muchas gracias a ustedes. y entregarle Bueno, agradezco mucho. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por tu tiempo. y agradecerles a todos ustedes.